Hola, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Claudia, si no me han conocido, mi nombre es Claudia y me gradué del seminario, estoy ahorita en los Estados Unidos y sé que este centro bíblico es para diferentes personas de diferentes países, así que es un placer estar con ustedes otra vez, no sé si tenemos gente nueva esta tarde. Ujú. Y vamos a empezar orando, esta es la clase de Cristología. Am, Uno de uno de los versículos que creo que es muy importante para la vida cristiana es cuando dice, y Jesús siendo la piedra del ángulo. Cuando Jesús es revelado el centro del cristianismo, la razón por la que creemos, revelado Dios mismo. Y no hay otro tema que se hable en la Biblia. O sea, Jesús es el centro de la Biblia. Desde Génesis vemos cómo Jesús es revelado hasta Apocalipsis y termina con la gran revelación de Jesús. Y es uno de los temas que nunca van a dejarse de hablar y por la eternidad vamos a hablar sobre Jesús. Así que bienvenidos a la clase de Cristología y quiero saber cómo están. ¿No? Si me pueden mandar por texto o por algo para decirme cómo están hoy día, cómo se sienten, cómo fue su primera clase de introducción a los evangelios. Escuché que Lucas dio una fantástica clase. Estoy segura que estoy estudiando el libro de Lucas a profundidad de manera teológica. Sí, Rosa. Hola, Rosa. Gracias. Buenas tardes, Jenny. ¿Cómo estás? Ujú. Rosa, a Jenny. Hola, Rosa. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Oh, ¿dónde estás? Interesante. Qué bueno Estoy en que... el hospital con mi papá. Estoy desde el lunes aquí acompañando a mi papá, le han operado Ajá. y estoy acompañando. Yo no me quiero perder la clase, estoy escuchando por eso. No me Wow, están escuchando. Ay, este es mi hazme papá. acordar tu papá. Hola, ¿cómo está? Oh, Es qué el bueno. pastor Donato Chucky. Sí. Hazme Mamá, recordar cuando estamos en la capilla para que oremos juntos por tu papá. Cuando vayamos a la capilla después. Por favor, me ay, haces, gracias. por favor. Gracias, mamá. Gracias. Es un gusto tenerte aquí, Rosa. Qué lindo verlos, sí. ¿Cómo están? A ver, tenemos a Jenny, tenemos a Elida. Oh, Jenny me escribió. Jenny me dijo, buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, Jenny. Tenemos al pastor Julio y Carmen Carrillo, Evaristo, José Leonard, sí. Es un, es un gusto verlos. Aquí estoy en las clases acá en Estados Unidos, pero eh, Debe ser José León. José León, ya veo. Sí, José León. Placer estar con ustedes. Los amamos muchísimo. Quiero que sepan que um, desde acá hay hay un gran número. Sí, somos varios misioneros que los amamos, oramos por ustedes, no solamente acá en Tulsa, Oklahoma, en California, muchos acá en Tulsa, Oklahoma, en Estados Unidos, también gente de Canadá, los amamos. Hemos estado orando por ustedes, hemos estado orando por fuerzas. Yo sé que um, en sí es un sacrificio separar tu tiempo para estudiar la palabra. Yo sé que es un sacrificio, yo he estado en un seminario, sé que es un sacrificio, pero algo que siempre anhelo y es una parte vamos a comenzar la clase con una reflexión, cuando no sé si recuerdan la parte en que Jesús estaba en la casa de un fariseo y era una casa pues de un hombre de mucho prestigio y estaba en esta casa y vino una mujer y derramó un perfume a los pies de Jesús y este era un perfume carísimo, no sé si ustedes recuerdan esta historia. Y la gente dice, wow, son tantos denarios, son tantos. Pero es interesante que es el Espíritu Santo quien inspiró la palabra de Dios y habla de los años de trabajo que costaba este perfume.
Si ven, Dios ve la perspectiva de nuestro tiempo. Este perfume costaba tantos denarios, costaba tanto precio, pero más que todo, costaba años de esfuerzo y de trabajo. Y eso quiero enfatizar hoy día. Dios ve los años, Dios ve las horas que ustedes están aquí, Él lo sabe. Él memoriza las horas, Él memoriza los momentos de sacrificio, Él los memoriza, Él los aprecia, Él los ama. Porque Jesús aquí en la tierra también sacrificó muchas cosas por el ministerio. Así que quiero decirles que a veces en el transcurso del ministerio, sí estoy dejando todo por Dios, estoy dejando y estoy viniendo a las clases y estoy haciendo como sea para conectarme. Dios lo ve, Dios lo sabe y Dios recuerda. Hay muchas cosas que yo no he recordado, que he dejado y que sacrifiqué por el evangelio. Y luego vienen estas tan grandes bendiciones y, y me doy cuenta, Dios recuerda cada cosa que dices no por Él. Los hombres a veces nos olvidamos. Los hijos se olvidan cuánto sacrifican los padres, pero Dios jamás se olvidará cada hora, cada minuto de esfuerzo que ustedes ponen en este centro bíblico, en estudiar su palabra, en darle sus años a Dios. Dios sabe que nuestro tiempo es limitado, así que para Él es aún más precioso nuestros años y cuán más precioso es para Él nuestros días. Y quiero dejarlos con esta meditación. Si para si hay la única persona que va a apreciar tus días y tus horas de la manera más valiosa es Dios. Él sabe cada sentimiento, Él sabe cada sacrificio, así que nunca piensen que, wow, estoy sacrificando todo por esto, no sé si Dios lo está viendo, Dios lo está viendo, Dios lo está notando, y algo que me da mucha esperanza y mucha alegría es que la Biblia dice que nuestros días, nuestra vida está escrita en el cielo, y yo anhelo ir un día y revisar ese libro y con gozo decirle, Señor, eras aún más digno de más horas, de más tiempo en tu palabra, de más tiempo sirviéndote. Así que solo quiero dejarlos con esta meditación. Dios cuenta los días, Dios cuenta los años que ustedes están invirtiendo acá. Dios los ve, Dios los honra y Dios está muy contento de esto. Así que es bueno estar siempre con esta mentalidad, porque desánimo viene y si quieren, lo queremos ver así, uno de los lenguajes del enemigo es el desánimo. Si el diablo no te puede parar de que hagas lo bueno, te va a desanimar. Y la palabra de Dios dice, no se cansen de hacer lo bueno. Entonces, cuando escuchan desánimo, tienen que saber que eso no proviene de Dios. Dios ve su esfuerzo, Dios ve sus horas, Dios ve sus nos a ciertas cosas por sí a esto. Um, Dios lo ve. Así que el desánimo es el lenguaje del enemigo y fe es el lenguaje de Dios. Así que yo hace mucho tiempo decidí escuchar a Dios en vez del enemigo, porque escuchar al enemigo no tiene ningún fruto, no tiene nada de bueno, pero escuchar la palabra de Dios nos llena de fe, de ánimo, de fuerzas, a- nos da la fuerza y viene el poder de Dios para crear milagros increíbles, me Sonia. Así que um, Dios ve sus horas, Dios ve sus minutos, Dios ve los nos que le están haciendo a otras cosas que podrían estar invirtiendo tiempo. Dios ve su esfuerzo, su rendición a la palabra de Dios. Dios lo ve, Dios se acuerda y Dios no se va a olvidar y lo va a tomar en cuenta, no solamente para nosotros, sino para sus generaciones. Dios no es un Dios que su mano es tan pequeña para solo bendecirte a ti, sino que su bendición va a venir sobre tus generaciones, sobre tus hijos, de tus hijos. Así que lo que estés dando acá, quiero decirte que es para ti, pero también es para tus hijos y los hijos de tus hijos. Así que um, estoy muy agradecida que ustedes estén acá. Um, Sabe lo que sus hijos necesitan, cómo se siente y trae esa palabra para animarnos. Estar de bendiciones a ya entrando a la clase, llegué atrasado, pero llegué. Saludos desde Venezuela, wow, qué genial tenerlo desde Venezuela. Estas bendiciones. No hay problema. Solo estaba diciéndole a Ariel que Hashem es grande. Hashem es grande, wow, los nombres de Dios. Solo quería hacerlo que
Oh, desde Colombia. Yay, wow. Sé que tenemos de Perú también. Sé que tenemos de Perú. Am, y de Colombia y de Venezuela. Qué emoción. Estaba recordándoles que Dios ve sus horas, Dios ve sus minutos. Un nombre de Dios es el Dios que ve. Eso me gusta, el Dios que ve. Cuando tengo momentos en los cuales tengo que rendir algo a Dios, recuerdo, Él es el Dios que ve. Él ve cada uno de mis sacrificios. Él lo ve y Él se acuerda. Yo tal vez me voy a olvidar de cuán doloroso fue dejar esto por algo que Dios me pidió hacer, pero Dios no se olvida. Dios es un Dios fiel. Y Dios dijo, cualquiera que deje padre, madre, hijos e hijas por mi causa, Jesús lo dijo aquí en la tierra, recibirá aún más en este siglo y en el venidero, o sea, aquí en la tierra y cuando vayamos al cielo. Nos dijo, no soy Dios es un Dios bueno. Así que su sacrificio es visto por el cielo, su sacrificio es visto por Dios, quien es más importante. Así que los animo, los animo. Entonces, orar, vamos a orar y vamos a saber la palabra. Hermanos, ay, no sé, siento en mi corazón tanto animarlo, siento que es el Espíritu Santo que quiere decirles que los está viendo. No sé cómo expresarlo. Dios los ve, Dios ve lo que hace, Dios ve lo que rinde. Nunca se va a olvidar, no tengan temor de que Él se olvide. Él jamás se olvidará de su sacrificio, jamás. Los hombres se olvidan, pero Él nunca se va a olvidar del sacrificio que hacen por Él. Gracias, Jesús. Vamos a orar en este momento. Así que inclinemos nuestros rostros y agradezcámosle a Dios. Tomemos un tiempo para agradecerle a Dios. Podemos hacer eso, un momento de alabanza, un momento de gratitud a Dios. No sé lo que tienes que estar agradecido, pero toma ese momento para decirlo si puedes, en voz alta y si no en tu corazón. Comienza a agradecerle. Gracias, Señor. Venimos ante tu presencia con acciones de gracias. Venimos a tu presencia agradecidos por lo que has hecho en nuestras vidas. No nos olvidamos cuando estábamos atados al pecado. No nos olvidamos cuando estábamos lejos de conocer a Jesús. No nos olvidamos cuando estábamos en oscuridad, en desaliento, en desesperanza. No nos olvidamos de cómo tú nos sacaste de ese hoyo oscuro y nos pusiste en la luz. Y podemos conocerte, Jesús, podemos conocer a Dios, el verdadero Dios, y podemos experimentarte y conocerte tan vivamente, Señor. Gracias por salvarnos, gracias por rescatarnos, gracias por llamarnos de acuerdo a tu misericordia y no nuestros logros, no nuestros méritos, sino que nos llamaste porque nos amaste primero, nos llamaste porque nos amaste y nos elegiste. Oh, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Te agradecemos, Jesús. Espíritu Santo, venimos otra vez y te pedimos que te reveles, Espíritu Santo, a Jesús. Tenemos hambre por conocer a Jesús. No estamos satisfechos. Jamás estaremos satisfechos de conocer a Jesús y Él crucificado y Él resucitado. Espíritu Santo, enséñanos a Jesús con cada fibra de nuestro ser. Oramos y clamamos. Ven, Espíritu Santo, y sé el Maestro y revélanos a Jesús claramente. Queremos verlo claramente como nunca antes. Si la anterior clase lo vimos de una manera tan clara, esta vez queremos verlo aún más claramente. Queremos ver a Jesús, Espíritu Santo. Y no quiebra cada tradición de hombre, toda religión. Queremos ver a Jesús puramente como Él es, puramente como Él es. Sé que pedimos, pero pedimos y estamos listos, sin temor, con corazones abiertos, por ver a Jesús, Espíritu Santo. Así que oramos, muéstranos a Jesús, revélanos a Jesús. Tenemos hambre y sed, y tu palabra dice que benditos son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Benditos los que tienen hambre. Así que, Señor, nosotros decimos, tenemos hambre y sed de justicia. Tenemos hambre y sed por conocer a Jesús. Y tú dijiste que seríamos saciados, Padre. Así que te agradecemos porque, Espíritu Santo, creemos que tú vas a venir y vas a revelar a Jesús y vamos a ser saciados. Tenemos hambre por ti, Señor. Y venimos con corazones abiertos y con mentes abiertas. Estamos dispuestos a conocer a Jesús como Él es, no como otros piensan que Él es, sino como tú eres. Así queremos conocerte, Jesús. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús.
Y Jesús dijo que cualquier cosa que pidieran en mi nombre, si dos o más están reunidos, yo estaré en medio de ellos. En el nombre de Jesús, oramos esto y lo recibimos con fe. Amén y amén. Ah, mira, eso me perdí de algo. Hola, Vera. Ah, de Ecuador, bendiciones. Wow, genial, de Ecuador. Am, ¿Quién está acá? José Montilla, ¿tienes una pregunta? Ah, no, ok, solo. No, por Ah, los momentos no. ¿mm? Por los momentos no. Ok, como tenías la mano levantada en Zoom. Ah, orando. Orando, súper, ok, genial. Entonces, quiero, pues, los que están en el Centro Bíblico Rúa, dejamos una tarea y quiero que abran la tarea y quiero que vayan abriendo sus documentos y vamos a ver esto. Ujú. Los que están en el centro, los que son invitados, bienvenidos, vamos a ver los trabajos. Y mientras lo abren, voy a darle como 5 minutos para que abran sus trabajos y podamos conversar acerca de la clase pasada. Son 2 minutos. Hermana, hermanita, Ajá. justo estaba revisando la grabación si habían hecho de la última clase que usted dio y no estaba. Y yo la verdad entré cuando usted ya estaba terminando de hacer la tarea ese día. Oh, Así no. que no, y le pregunté, bueno, a Elida, que somos amigas, y me dijo que tampoco yo ya no había, no, estaba también queriendo ver la grabación, pero no hemos podido, al menos yo no he podido hacer la tarea porque no la tenía, ¿no? Es que no lo sube en la grabación inmediato, ¿no? Ah, ya veo, ya veo. Ok, entonces, no sé si ese es el caso, tendría que ver. Ok, en ese caso Ah, empezaríamos la siguiente clase. ¿Alguno de ustedes ha terminado la tarea o tiene la tarea un poco avanzada? Hermana, buenas tardes. Bueno, yo sí hice la tarea, pero no sé cómo se sube a la plataforma. Yo lo subí había mi nombre, mis iniciales, y ahí decía subir personales. No sé si estará bien o si usted lo puede ver. Sí, me gustaría verlo. Y lo sube a la plataforma. O en ese caso voy a mandar mi correo y lo pueden subir a mi correo. Líder, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. En este caso, bueno, lo que usted está mandando a solicitud, yo apenas estoy comenzando, no he visto las primeras clases que supuestamente habían notificado que se habían realizado porque no he ingresado a la página directamente donde están grabadas. En este caso, ¿cómo haría yo en mi persona? Ajá. Sí, vamos a. Están enviando el link. Están enviando el link por Zoom. Entonces, lo que sería es que hables con soporte técnico y al hablar con soporte técnico, ellos te pueden decir el link de cada clase y así puedas ver las grabaciones. Y solamente hemos avanzado una tarea, así que no te preocupes. Ok, muchas gracias. Sí, no te preocupes. Ha sido una tarea de reflexión más que un papel teológico. Así que estamos empezando desde muy pequeño lo que queremos y luego vamos a poder ver como que son libros, papeles teológicos y todo ello. Así que no se preocupe de ello. Amén, amén. Sí, porque estaba un poco preocupado por eso, pues, saber, pues, no esté fuera de la sintonía, sino está en el orden. Ajá. No, sí, no. No te preocupes, que eso lo vamos a ver. En ese caso, ya que muchos no han podido ver las grabaciones o eso, vamos a comenzar la clase de Cristología, la otra parte, si les parece. Amén. Súper. Entonces, voy a compartir la clase y los que han estado presentes, ya que quería conversar un poco de esto, porque quería abrir una discusión. La primera clase vamos a tener una revisión. La primera clase hablamos de 10 cosas que Jesús dijo sobre sí mismo. No sé si algunos recuerdan. Son 10 cosas que Jesús dijo sobre sí mismo. sí, ¿Sí? sí. Rosa, coméntame algo que se te quedó esa clase.
bueno, fueran varias, pero bueno, el primero de repente, para empezar, ¿no? Jesús afirmó de una forma muy audaz ser Dios y que Él vivía en el cielo, que Él venía del cielo, ¿no? Pues y ahí en los pasajes de Juan 6, del 32 al 33 y del 37 al 38 nos habla que de verdad Él vino del cielo, ¿no? Entonces lo que Jesús afirmó fue que era Dios, que era ese Dios encarnado, que nunca había sido hecho por ningún otro fundador de ninguna otra religión, ¿no? Pero él afirmó que descendió del cielo, ¿no? Y eso Ujú. indicaba su divinidad o su eternidad, ¿no? Perfecto, me gustó muchísimo. Acá tenemos un muy buen trabajo, Rosa. Tenemos acá a Jenny que dice que era el Hijo de Dios, que no era pecador y que hizo muchos milagros. Exacto. ¿Alguien más que quiera añadir algo? Amén, señorita Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, Pastor Julio. Qué gusto tenerlo acá. ¿Recuerda algo de la primera clase? De 10 cosas que Jesús dijo sobre sí mismo. ¿Por qué es importante saber lo que Jesús dijo sobre él mismo? Porque muchas religiones alrededor del mundo profesan decir que ellos creen en Jesús. Pero es interesante que ellos digan que Jesús es un buen hombre, pero a la misma vez llamarlo mentiroso. Porque si no creen lo que Jesús dijo de él mismo, porque Jesús dijo 10, y son solo 10 cosas, hay muchas más cosas que Jesús dijo sobre él mismo. Él dijo que él es Dios, que es el Hijo de Dios, que es 100% hombre, 100% Dios, que no era un pecador, que es, no solamente es Dios, sino que es el Dios de los judíos, porque él dijo que es el gran yo soy, él dijo el yo soy. Hay muchas cosas. Entonces, como líderes cristianos, y si eres solamente un miembro de la iglesia, te quiero decir que Dios quiere, la Biblia dice en primera de Timoteo, que si uno se limpia de estas cosas, si uno da su vida a Jesús, se ha llamado para ser un vaso de honra. Entonces, hay muchas religiones que profesan decir que creen en Jesús y que creen o que no creen que es Dios, pero creen que es un buen hombre, pero a la misma vez lo hacen llamar mentiroso, porque si Jesús no dijo la verdad sobre sí mismo, ¿cómo puede ser un buen hombre? Entonces, o crees que Jesús es Dios y Jesús es tu Señor, o crees que Jesús no es nada y fue un loco. No hay un punto intermedio porque Jesús, él mismo, afirmó su divinidad y que él era Dios y que él era el Salvador. Así que necesito que tengamos claro esto. Jesús era 100% Dios. Ay, me encanta, Jenny, que hayas dicho esto, que era 100% hombre y 100% Dios. Y confirma a otros que Él era Dios. Entonces, luego fuimos a la parte de la humanidad de Jesús, ¿verdad? La humanidad de Jesús. Que Jesús es 100%, es 100% hombre, ¿verdad? Entonces, Jesús al ser 100% hombre, significa que Él pudo hacer cosas que era Dios, pero la Biblia dice que se despojó de sí mismo, o sea, se despojó de su gloria, de su divinidad, para ser humano. Entonces él era 100% Dios y él era 100% hombre. ¿Ok? ¿Por qué es importante reconocer la humanidad de Jesús? Porque Dios, al ser encarnado, ¿qué es encarnado? Dios vino en carne. Entonces, al ser 100% la humanidad de Jesús, al saber que Jesús fue 100% humano, que la palabra de Dios lo afirma, no solamente lo afirma, sino que lo confirma de muchas maneras, y lo podemos ver por los evangelios. Fuimos por cada pasaje, no sé si ustedes recuerdan la segunda clase, fuimos por cada pasaje donde afirma la humanidad de Jesús en los evangelios, cuando él lloró, cuando se sintió solo, cuando él tuvo tentaciones, cuando fue traicionado. Jesús fue 100% humano. Y al saber que él fue 100% humano, que tuvimos un invitado especial que se llama Spiv. Spiv vino y enseñó sobre por qué es importante estar seguros sobre la humanidad de Jesús. Si Jesús no sería 100% humano, Dios no nos podría pedir que seamos como Jesús. Porque si Jesús hizo todo eso porque era Dios,
¿Quiénes somos nosotros para intentar vivir como Jesús vivió? Sin embargo, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice, como Jesús anduvo, así vamos a andar nosotros. Como Jesús fue en la tierra, así somos nosotros. Entonces, la humanidad de Jesús confirma que es posible ser cristiano y es posible ser discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque Él operó como 100% humano y todavía era 100%, siempre fue 100% Dios. Así que hemos sentado las bases, Jesús era 100% hombre, Jesús era 100% humano. Jesús era eterno. Jesús dijo en las 10 cosas, en la primera clase que hablamos de las 10 cosas que Jesús habló del mismo, hablamos de que Él dijo que Él era eterno. Él habló de su eternidad. Entonces, Jesús no es un ángel, Jesús no es solamente un hombre, Jesús es Dios. Jesús es el gran yo soy, el Dios que liberó al pueblo de Egipto. Entonces, teniendo estas dos bases, luego la siguiente clase fuimos a ver lo que son, no sé si ustedes recuerdan, pero fue profecías del Antiguo Testamento y Jesús. Porque si Jesús es el Mesías y el Antiguo Testamento o la Tanakh, que es el nombre en hebreo de este libro, significa que él debe haber cumplido las profecías, ¿verdad? Entonces, si él ha cumplido las profecías, ¿qué profecías ha cumplido? Entonces, este es un interesante estudio de la palabra, porque vamos a estudiar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y vamos a ver cómo Jesús fue revelado desde el inicio. Jesús fue revelado desde el tercer capítulo de Génesis. En el tercer capítulo de Génesis, Jesús está ahí siendo revelado la obra de la cruz. Jesús estuvo desde el primer capítulo, desde el versículo 1 de Génesis estuvo ahí Jesús. Pero revelando el sacrificio de Jesús fue revelado en el capítulo 3 de Génesis y fue revelado por todos los libros de la Biblia. Así que ya sentamos las bases. Número 1, Jesús es 100% Dios. Jesús vino acá a la tierra y fue encarnado y fue 100% hombre. También respondimos algunas preguntas sobre la divinidad de Jesús y la humanidad de Jesús. Hicieron increíbles preguntas que están en las grabaciones. Y como líderes es necesario dar respuestas a los que nos preguntan de Jesús. ¿Ok? Si queremos ver al Padre, vemos a Jesús. Solo hay un mensaje que el Padre predica y es Jesús. Jesús revela al Padre y el Espíritu Santo fue enviado aquí para revelar a Jesús. Así que, teniendo esto en claro, voy a abrir las diapositivas y vamos a continuar con la clase. Estoy abriendo el documento acá. Y nosotros estamos en el punto número 6. Ok, hemos y todo. Antes de empezar la clase, vamos a tomar un break. Ya pasaron 30 minutos. Así que vamos a tomar un break de 5 minutos y luego saquen sus cuadernos y sus Biblias porque vamos a ir por cada pasaje de la Biblia. Como les comenté, a mí me es necesario y un día les voy a pedir que tomen fotos a su Biblia porque el profesor Max enseñó a los estudiantes la primera clase de Romanos cómo organizar su Biblia y los pasajes bíblicos. Yo necesito que en su Biblia, o si hacen notas, o si highlight, si lo subrayan, que subrayen los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento y pongan y escriban ahí los pasajes del Nuevo Testamento. Me es necesario, quiero decirlo, yo estoy aquí en los Estados Unidos y, ¿saben? Hay escuelas teológicas que empezaron con la Biblia en la computadora, pero estudios científicos han mostrado, porque el rendimiento de los estudiantes de teología bajó y comenzaron a estudiar por qué. Se han dado cuenta que cuando los estudiantes de teología tienen el libro físico, la Biblia física, aprenden más, recuerdan más la Biblia y pueden contrastar diferentes escrituras más rápido, porque el cerebro ve el papel y recuerda la posición. Así que muchas universidades, creo que me estaba comentando esto, un doctor en teología, están volviendo a la Biblia en papel, porque es necesario, es más que todo el cerebro, como recordamos. Así que tienen 5 minutos, si son las 6:03, 6:09 de la tarde, volvemos con sus Biblias. Y tomamos este break. Y ya empezamos hasta el final. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy nuevo acá. ¿Cómo saldría yo para obtener las 10 cosas que Jesús dijo? Para tenerla anotada en un papel, pues. Y de allí comenzar, porque hoy voy comenzando acá.
Muy buena pregunta. ¿Este es su primera clase? Sí, Sí. Ok. Entonces, lo que tiene que hacer es, tiene que comunicarse con Ruach. Déjeme poner en el texto el correo. Voy a poner el correo electrónico de Ruach. Y ahí en el correo usted envía, mi nombre es tal, ta, 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 yo estoy solicitando, ta, ta, ta. Ujú, ok, perfecto, muchas gracias. no se preocupe. Kadosh, 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 Adonai, Elohim, Tzebaot, Adonai, Elohim, Tzebaot, Kadosh, 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 Kadosh.
quiero invitarlos a la capilla. No sé si pueden ponerlo otra vez la publicidad de la capilla. La capilla que va a haber después de esta clase va a ser es un invitado de los Estados Unidos. Es un amigo mío, es misionero y es hombre de negocios. Y él ha sido un estudiante de los Estados Unidos, él es de acá de los Estados Unidos. Es un increíble misionero, así que si tienen tiempo para quedarse después de la clase de Cristología para la capilla, háganlo, de hecho. Entonces, comenzamos. Vamos a... Oh, hermana, su correo para enviar la tarea. Ok. Déjenme enviar los correos ahora. Enviar los correos. Um, vamos a enviar el correo de Rúa, de soporte, para que ahí envíen sus preguntas. Ok. Y voy a compartir pantalla. Entonces, matrículas y becas, cbrua.com. Matrículas y becas, @cbrua.com. Ok, voy a copiar esto. Quiero enviar ahorita un correo a todos. Le pongo todos en group chat. Acá está el correo. Así que si quieren tener las clases sobre otro, comuníquense con ellos. Ellos son los que les van a responder. Entonces, sin más tardar, vamos a comenzar la clase. Y estoy súper contenta de empezar esta clase, en serio. Vamos a continuar la clase y voy a compartirlo. Share. Ok. Vamos a empezar esto. Y comenzamos. Déjenme ver que estoy compartiendo. Vamos a ver que estoy compartiendo esto. Quiero ver. Ya, genial. Preguntas comunes acerca de la humanidad de Jesús. Lo vimos la clase pasada. ¿Qué significa encarnación? Podemos llamar a Jesús una persona, un hombre. Lucas, vimos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Quiero saber qué esta es. Sí, esta es. Ya. Entonces vamos a la sexta. Comenzamos. 700 años antes de Cristo, Oseas profetiza que la familia de Jesús huiría como refugiados a Egipto para salvar a su joven vida. Entonces vamos a Oseas 11:1. Si están en sus Biblias, vamos a Oseas 11:1. Oseas 11:1 es un profeta menor, o sea, es profeta menor, y él fue un profeta para la tierra de Judá. Si recuerdan en el Antiguo Testamento, vamos a ir rapidito, un flashback al Antiguo Testamento. Tenemos, ¿cuál fue el primer rey de Israel? Fue Saúl. Saúl murió. ¿Y quién fue el segundo rey de Israel? David. Vino David. David tuvo su hijo Salomón. Luego Salomón tuvo un hijo, quien él no hizo las cosas bien, y el pueblo de Israel se dividió en dos. Y fue Israel y fue Judá. Entonces teníamos todo el pueblo de Israel que David había construido mientras Salomón era rey. Quiero que recordemos eso. Mientras Salomón era rey, él comenzó a hacer grandes construcciones y quería hacer grandes templos y grandes cosas para el pueblo también. Lo que hizo fue, ¿dónde consigue Salomón el dinero? Salomón comenzó a aumentar los impuestos al pueblo de Israel. Era como, imagínense, eran unos impuestos altísimos para cualquier cosa pequeña. Entonces el pueblo de Israel comenzó a sufrir. Entonces luego Salomón fallece y viene su hijo y su hijo dice, ¿saben qué? La solución es esta, aumentemos los impuestos, aumentemos esto y lo otro. Y el pueblo estamos con la justa para sobrevivir y quieres que demos más dinero al rey. Y dijeron, no, nos separamos. Entonces el pueblo de Judá, la tribu de Judá se separó con otras tribus y luego el pueblo de Israel. Entonces estaba como en el norte estaba Israel y en el sur estaba Judá.
Entonces, y después, luego vienen cómo esto se va desarrollando hasta que tenemos la palabra judíos. Judíos viene de la tribu de Judá. Entonces, Oseas fue llamado para la tribu de Judá. Y él habla del amor redentor de Dios hacia su pueblo. Si vemos, una de las cosas que sería bueno que sepan, mi especialidad, yo me especialicé en el seminario en el Nuevo Testamento y ahora sigo continuando mis estudios especializándome en el Antiguo Testamento y estudiando las Escrituras a más profundidad. Los escritores del Antiguo Testamento, que son crónicas, no reyes, sino crónicas, porque ellos son años después comenzaron a relatar la vida, culpan al rey Salomón por la idolatría que había en su tierra. Salomón tuvo un problema. Salomón se casó con mujeres que eran de otros países, no eran de Israel. Tuvo esposas de diferentes tierras. Al tener esposas de diferentes tierras, Salomón trajo ídolos al mismo templo de Dios y los trajo al costado de donde adoraban a Dios. Entonces, luego se dividió Israel, pero aún la idolatría continuaba. Entonces, Oseas fue un profeta que Dios lo llamó para recordar al pueblo de Dios el amor que Dios tenía para su pueblo. Y Oseas es un libro llamado como Redentor. Es un libro sobre el amor redentor de Dios hacia su pueblo Israel. Y en Oseas habla de una persona que es el Mesías y dice, cuando Israel era joven yo lo amaba y llamé a mi hijo para sacarlo de Egipto. Está hablando aquí de Jesús. Entonces había una promesa, que el Redentor, el Mesías, él iba a vivir en Egipto o iba a estar en Egipto un tiempo. Ahora, ¿es esta promesa se cumple en la vida de Jesús? Veamos. Mateo 2, 13 al 15 dice, después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José y le dijo, levántate y huye a Egipto con el niño y su mamá. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces José se levantó y se fue durante la noche con el niño y la mamá de Egipto y se quedó allá hasta que Herodes murió. Hasta que Herodes murió. Entonces, vemos aquí cómo, número 1, y dice, el 15 dice, se quedó allá hasta que Herodes murió. Esto sucedió para que así se cumpliera lo que había dicho el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Interesante. Ahora, no sé cuántos están, hoy día fue la primera clase de los evangelios. Hoy día tuvimos la primera clase, antes de la clase de Cristo Regimiento tenemos una clase que es el estudio profundo de los evangelios. Así que en la clase anterior, ustedes van a estudiar el contexto histórico, el contexto político, qué estaba sucediendo, porque para entender un libro uno tiene que entender qué sucede. Es como, yo al venir acá a los Estados Unidos, recuerdo que no entendía mucho qué era el racismo, pero sí podía ver bastante el racismo. Entonces yo no entendía qué pasaba, pero yo tenía que entender el contexto histórico de los Estados Unidos, cómo fue la esclavitud, el resentimiento, las huelgas, la protesta, para poder entender los poemas, los libros y la cultura acá en los Estados Unidos. Entonces, de la misma manera, cuando leemos los evangelios, tenemos que entender que cada evangelio tiene un contexto, lo cual lo están estudiando con el maestro Lucas. Pero bueno, continuamos. Vemos que acá dice que Dios llamó a su siervo Egipto. Entonces, ¿Jesús cumplió la profecía o no? Sí, Jesús cumplió esa profecía de Oseas. Vamos al siguiente. Vamos todos juntos a Malaquías 3:1. Malaquías 3:1. Vamos a nuestras Biblias en Malaquías 3:1. Para los que recién se han unido, que he visto que hay algunos que se han unido, estamos comparando las profecías del Antiguo Testamento y Jesús. Y la pregunta es, ¿Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento? Entonces estamos viendo que sí, y estamos viendo cada una de ellas porque es importante conocerlas. Vamos. 400 años antes de Cristo, Malaquías profetiza que Jesús entraría en el templo. Esto es importante porque el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, que cabe resaltar que Jesús lo profetizó mientras estaba en la tierra y ya no existe. Posteriormente, la profecía no podría haberse cumplido en cualquier momento después de año 70 después de Cristo. Vamos a Malaquías 3:1. Dice, el Señor Todopoderoso dice, miren, yo envío a mi mensajero para que me prepare el camino
el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente al templo. Ya viene a quien ustedes tanto desean, el mensajero del pacto, es decir, el mensajero que trae el nuevo pacto. Entonces, veamos esto. Acá dice, al que ustedes buscan vendrá de repente. Voy a poner la linterna. ¿Dónde está esto? Highlighter, laser pointer. Al que ustedes buscan vendrá de repente al templo. Esto es muy importante. Quiero decir por qué es tan importante. La profecía decía que el Mesías vendría al templo. El templo fue completamente destruido en el año 70 después de Cristo. ¿Qué pasó en el año 70? Un poco de contexto histórico. Los judíos todo el tiempo se estaban rebelando contra el pueblo romano. Estaban que acá una revuelta, que acá una protesta, que acá asesinatos, que acá eso. Entonces llegó un momento donde el imperio romano dijo, suficiente, nos hemos cansado de los judíos y vamos a destrozar lo que ellos más aman para que sean obedientes. Vinieron al templo y destruyeron el templo y no hubo piedra sobre piedra. Cuando Jesús dijo piedra sobre piedra, fue exactamente lo que pasó. Asesinaron a las mujeres, asesinaron a los niños, asesinaron a los profetas, los asesinaron, hubo un derramamiento, fue un hecho catastrófico históricamente, o sea, fue un derramamiento de sangre y el templo fue destruido completamente. Entonces, Jesús cumplió esa palabra porque él vino en el tiempo exacto, 70 años antes de que el pueblo fuera destruido. Así que Jesús cumplió Jesús cumplió la profecía de que él iba a estar en el templo. Sí lo hizo, veamos acá. Había un hombre en Jerusalén que se llamaba Simeón. Dedicaba su vida a Dios y hacía su voluntad. Vivía esperando en el tiempo en que Dios le trajera consuelo a Israel. O sea, Simeón estaba esperando por el Mesías. El Espíritu Santo estaba con él y le había dado a conocer que no moriría sin haber visto al Mesías a quien el Señor enviaría. El Espíritu hizo ir a Simeón al área del templo. Cuando María y José trajeron al niño Jesús al templo para cumplir la ley. Entonces, Jesús fue traído cuando era bebé al templo y también vemos otras partes que sí, pero Jesús estuvo en el templo en Jerusalén. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vemos hoy en día que hay muchos hombres que dicen, yo soy Jesús encarnado, yo soy el Mesías. No puede ser el Mesías, porque según las profecías, el Mesías había tenido que estar en ese tiempo y había tenido que estar presente en el tiempo de Dios. Así que si viene alguien y dice, yo soy el Mesías, yo soy el encarnado, no puede ser, porque es imposible ahora cumplir esa profecía. El tiempo ha pasado. Así que Jesús cumplió la profecía. Sí, Jesús cumplió la profecía. Vamos al número 8. Dice, Isaías profetiza que Juan el Bautista prepararía el camino para Jesús. Son 700 años antes. Vamos a Isaías capítulo 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Qué hizo Juan el Bautista? ¿Cómo es que Juan el Bautista cómo es que Isaías profetizó sobre Juan el Bautista? Entonces la pregunta sería, ¿cuál fue el ministerio de Juan el Bautista? Ahora, cuando Isaías estaba escribiendo, Isaías es un libro muy profético, y estaba hablando sobre el Mesías que iba a venir, profetizó de que iba a haber una persona que iba a preparar el corazón del pueblo de Israel. ¿Por qué era importante preparar el corazón del pueblo de Israel para el Mesías? Número 1, el ministerio de Jesús fue 3 años, ¿verdad? Él empezó su ministerio a los 30, a los 33 fue crucificado. Jesús no se tomó el tiempo, porque no era su llamado, preparar al pueblo de Israel para que abra su corazón a Dios. Es como, quiero hacer un ejemplo, como una elección, ¿verdad? Justo antes que venga el elegido, nosotros sabemos acá en política que el marketing trabaja mucho antes que se diga quién va a ser el que se va a postular. Comienzan con las propagandas de que esto es necesario y esto es necesario. O necesitamos reparar este puente, si es para ser alcalde. O si este puente está muy dañado, muy dañado. Y luego viene el que está postulándose para ser alcalde y dice, yo repararé ese templo.
yo lo haré. Entonces, el pueblo, han preparado al pueblo, no sé de qué países son, pero por ejemplo que en Estados Unidos es como, wow, estamos muy mal en esto, estamos muy mal en esto. Entonces, los medios de comunicación preparan al pueblo para que cuando venga este elector que va a decir, yo voy a arreglar esto, digan, oh, eso era lo que necesitábamos. Eso es lo que siempre necesitamos. Necesitábamos un puente, necesitábamos esto. De la misma manera, Dios preparó el corazón del pueblo de Israel para que su corazón sea abierto cuando venga el Mesías. Y su ministerio no duró 10 años, su ministerio fue 3 años, lo que significa que fue súper rápido. Entonces, Isaías decía que antes que venga el Mesías iba a venir una persona que iba a preparar el corazón del pueblo de Israel, iba a enderezar el pueblo, iba a enderezar el pensamiento, el corazón, iba a preparar el camino para Jesús que venga, entonces, que en ese tiempo era llamado el Mesías. Entonces, vemos acá, el siguiente, en Mateo, perfecto. Vamos a Mateo 3, 1 al 3. Mateo capítulo 3, 1 al 3, donde dice, varios años después, mientras ellos todavía estaban viviendo en Nazaret, vino Juan el Bautista y empezó a hablarle a la gente en el desierto de Judea. Él decía, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, alguien grite en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle caminos derechos. Cuando Jesús vino, él predicó el mensaje de Dios directamente. ¿Por qué? ¿Por qué pudo hacerlo? Porque ya había venido alguien antes que él para preparar el camino. Muy interesante que Juan el Bautista era su primo, no solamente eso, sino que él se vivió en el desierto y luego vino a predicar en las aldeas y en los pueblos y en los principales lugares cerca del río y comenzó a decir, arrepiéntanse de sus pecados, el reino de Dios está cerca. Y cuando Juan el Bautista vio a Jesús, ¿qué dijo? He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Él debe incrementar y yo debo de crecer. Y Jesús luego habló de Juan el Bautista y dijo, no hay mayor profeta que él. Entonces, ¿se cumplió que Jesús tuvo un antecesor que preparó el camino para él? Sí, fue Juan el Bautista. ¿Se cumplió esta promesa? ¿Se cumplió esta profecía? Sí, Jesús la cumplió al 100%. Pero es interesante porque no solamente muchos decimos, es que Jesús lo hizo, Jesús lo cumplió. No, no, no. La historia fue tan perfecta en la vida de Jesús, los personajes fueron tan perfectos que se cumplió esta profecía. Hay profecías que no se pueden haber cumplido sin que haya algo divino o algo divino que se cumplió perfectamente en el tiempo. Entonces, vamos a la promesa número 9. Isaías profetiza que Jesús haría muchos milagros. Ahora, quiero que entiendan que la cantidad de milagros que Jesús hizo no eran tan. Vemos a grandes profetas. Uno de los mayores profetas, ¿quién es? No sé si alguien recuerda, es Elías. Este es uno de los profetas más recordados por el pueblo judío. Elías hizo milagros, hizo 7 milagros impresionantes. Eliseo hizo 14. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? Juan dice en el último pasaje, si todas las cosas que Jesús hizo se relataran en los libros, no existirían los libros del mundo para escribir lo que él hizo. Vemos que él resucitó muertos, sanó leprosos, dio vista a los ciegos, flujo de sangre, enfermedades simples como fiebre o esto y lo otro. Vemos tantos milagros. Entonces, esto era algo distintivo del Mesías. El Mesías no solamente iba a ser 1 milagro, 2 milagros, 3 milagros por toda su vida, no. El Mesías iban a haber milagros. Entonces, vemos en Isaías 35, 5 al 6 que dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Isaías está diciendo, si ustedes creen que han visto el poder de Dios en alguna manera, no, porque cuando el Mesías venga, el Mesías va a dar vista a los ciegos. El Mesías va a darles audición a los sordos que le habían perdido.
Personas que han estado paralíticas van a saltar. Los mudos van a hablar. Entonces, ¿Jesús cumplió esta promesa? ¿Es posible que lo haya cumplido? Vamos a Mateo 11, 2 al 5, donde dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? Vemos muy interesante. Quiero decirles el contexto de esto. Vamos a recordar juntos. Juan el Bautista ve a Jesús en el río Jordán. ¿Y qué le dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús le dice, tienes que bautizarme. Y Juan dice, ¿yo bautizarte? Tú debes bautizarme, Jesús. Tú vas a dar un bautizo nuevo que vemos en el Pentecostés, pero tú debes bautizarme. Y Jesús dijo, no, es necesario que cumplemos toda justicia. Entonces Jesús es bautizado y luego Juan el Bautista dice, es tiempo que yo decrezca y que él incremente. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista sabía que su ministerio era el ministerio de preparar el camino al Mesías. Y luego dice, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué significa? He aquí el sacrificio que trae salvación al mundo. Es decir, he aquí el Mesías. Entonces, pasa que justo después de eso, históricamente, esto no es la Biblia, o solo leer, no. Históricamente, Juan decrece. ¿Y qué pasa? Es encarcelado. Es encarcelado por la esposa, por el mismo Herodes, porque el rey Herodes se casó con la esposa de su hermano. Entonces, Juan estaba en la cárcel y él sabía que estaba cerca, porque él dijo, es necesario que yo megüe. ¿Okay? La Biblia nos muestra que él fue asesinado, pero antes de fallecer, es interesante, Juan trata de preguntarle otra vez a Jesús. Y no sé si es interesante, antes de morir nosotros tenemos muchas preguntas. Entonces él va y manda a 2 de sus discípulos de Juan para que vayan a Jesús. Y le dicen, ¿eres tú el Mesías? Interesante que Jesús le responde. Jesús le responde ¿con qué? Jesús le responde con la profecía de Isaías y le dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. No sé si esto les hace acordar un poco a Isaías 35:5. 700 años antes. Estos fueron 700 años antes de Cristo. Significa que Jesús, al responder si él era el Mesías o no, él dijo, ¿quieres corroborarlo? Corrobora con las escrituras del Antiguo Testamento. Y eso deberíamos seguir haciendo nosotros. Si muchos nos preguntan, ¿es él el rey de los judíos? Vamos a las escrituras. Veamos si él cumplió cada profecía. Entonces Jesús sí la cumplió. Vamos al 10. Zacarías, olvídate mucho. Zacarías profetiza que Jesús cabalgaría hacia Jerusalén en un burro. Quiero verlo. Interesante esto. Zacarías profetiza que Jesús cabalgaría hacia Jerusalén en un burro. Y dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Cuando dice hija de Jerusalén, habla de la nación. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asna. Zacarías 9:9. Entonces, vamos a la escritura donde vemos a Jesús que sucede. Vemos en Mateo 21, del 1 al 7, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús. No sé, quiero verlo acá. Acá está. Vemos acá donde dice que Jesús les pidió, no sé si ustedes recuerdan, voy a dar los pasajes, es Mateo 21, 1 al 7, o puede ser Juan 12, 14 al 15. Y Jesús les dijo a sus discípulos, vayan y traigan un qué, vayan y traigan un burrito, vayan y traigan un asna que no ha sido cabalgada porque la necesito. ¿Por qué? Porque era necesario que sea cumplido. Y no solamente eso, quiero que veamos de esta forma. Jesús podría haber tratado de cumplir todas las profecías. Digamos que, quiero hacer un hecho hipotético, digamos que Jesús se memorizó todas las profecías y Jesús dijo, vamos a cumplir todas. Era imposible que Jesús las cumpla por él mismo. ¿Por qué?
porque se necesitaba el perfecto y exacto contexto histórico, contexto político y la reacción de la gente. Tú puedes motivar a la gente, pero es increíble cómo exactamente la respuesta de la gente es detallada en el Antiguo Testamento. No solamente la buena respuesta, pero también la mala respuesta de la gente hacia la persona de Jesús. Entonces, recapitulando. Jesús, número 1, vivió en el tiempo exacto en la historia. Él pudo ir al templo. El rey Herodes vivió en el tiempo exacto del tiempo religioso, como decía el Antiguo Testamento. Así que en esta clase hemos visto 10 promesas del Antiguo Testamento que Jesús las cumplió. Y no solamente las cumplió, sino que el contexto donde Jesús vivió y el contexto donde Jesús se movió, las cumplió al pie de la letra. Y ahora necesito aclarar algunas cosas, como una de las cosas que bastantes judíos conversan y muchos cristianos es, hay profecías como que Jesús va a reinar, como que Jesús va a ser Señor. Tenemos que recordar algo. Jesús es el Mesías. En el Antiguo Testamento vemos a un rey sufriente y vemos a un rey que conquista. Entonces, muchas veces estamos como que, espérate, pero Jesús murió en la cruz, ¿cuándo va a ser la conquista? Las profecías son entreveradas. Entonces, cuando las dividimos correctamente, vemos que va a haber una primera venida y una segunda venida. Interesante, porque Jesús dijo que Él volvería y volvería otra vez. Así que las profecías que en este momento estamos viendo son las profecías que dan cuando la primera venida de Jesús. Porque hay profecías que son para la segunda venida de Jesús que en Revelaciones vemos que se cumplen y tú y yo vamos a verlas cumplirse cuando venga la hora, cuando suene la trompeta y Jesús nos llame a su presencia. Veremos todas las profecías de los tiempos cumplirse. ¿Hay alguna pregunta en la clase? ¿Alguno tiene alguna pregunta sobre estas escrituras? ¿Alguna pregunta, algún comentario para la clase? ¿Todo quedó claro? Sí, claro, hermano. Sí, está claro. ¿Sí? Es así que todo haya quedado claro. La tarea la veremos el viernes y la pueden mandar al correo que les envié o la pueden subir a la plataforma. No, de hecho que sí, Jenny. Ya que tenemos un tiempo para conversar, quiero decirles, es asombrosa la historia cuando estudias, y yo siempre quiero repetirles esto como estudiantes de Ruan. Hay más pruebas históricas que Jesús existió que ciertos filósofos griegos. O sea, cuando hablamos con personas que conocen historia, es imposible negar, número 1, que Jesús existió por hechos históricos. Y número 2, en la vida de Jesús se cumplieron estas profecías. Se cumplieron estas profecías a la perfección. Y es imposible que se hayan cumplido sin ayuda divina. Muchos pueden hablarlo lo inexplicable. Yo lo digo, fue el Espíritu Santo. Y las profecías fueron 500 años antes, 3000 años antes, 700 años antes que Cristo. Entonces, de hecho que sí, espero que estas 10 cosas y la próxima semana espero revisar la tarea de la humanidad de Jesús y luego nos vamos a lo que es el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y compararlo.